La semana pasada se aprobaron los presupuestos en la comunidad autónoma, en los cuales nos encontramos todos con la sorpresa de la reducción de la partida del hospital, ¿no? De 11,5 millones a 2.300.000. Entonces queremos mostrar nuestro enfado e indignación por todo este recorte que se ha producido en esta partida. No entendemos, por una parte, que políticos bajoaragoneses y alcañizanos apoyen y voten a favor de estos presupuestos. Muchos de estos políticos están o han pertenecido a la plataforma de defensa de los servicios públicos que están demandando pues, lo que es la construcción del hospital. Entonces, no entendemos que, por una parte, estén demandando esta construcción y, por otra parte, donde realmente se aprueba y se tiene voluntad de todo esto, que es en las Cortes, estén votando a favor de estos presupuestos. No compartimos todas estas versiones que se están dando de que ha habido cambios de última hora o que no tenían constancia de ellos. Han podido ocurrir varias cosas, seguramente cosas, o bien el PSOE ha engañado a Podemos en las negociaciones, lo que han negociado luego no lo han plasmado en los papeles, o bien los mismos de Podemos a sus mismos representantes o a sus militantes, que son las 2.000 y pico personas que votar a favor de los presupuestos, no les han planteado realmente lo que ocurría con el Hospital de Alcañiz. Al final lo que nos hemos encontrado es que otras personas o otras partidas se van a beneficiar y se ha reducido lo que más necesitamos ahora mismo en el Bajo Aragón, que es el Hospital de Alcañiz. Ya hemos perdido 3 millones de euros en el año 2016 y en este año 2017 perdemos 9 millones de euros, más de 9 millones de euros. Pensamos que si no se iba a poder ejecutar, también se podían haber aceptado alguna de las enmiendas que tanto el año pasado como este plantearon en las Cortes nuestros representantes del Partido Aragonés, del traer una UCI y meter una UCI al hospital actual de aquí de Alcañiz. Tanto los medios materiales como los personales que se destinaran en esta UCI se podían traspasar luego al nuevo hospital de Alcañiz. Nosotros, como representantes del Partido Aragonés aquí en Alcañiz, nos sentimos engañados y creemos que las promesas electorales que hizo el PSOE no se van a cumplir. Unas promesas electorales que hicieron delante de vosotros tanto el señor Lambán como el señor Zelaya en las puertas del hospital de Alcañiz, cuando prometieron que iban a rescindir el anterior modelo de hospital que tenía el Partido Popular con el Partido Aragonés, que eso sí que lo han cumplido, nada más llegar lo anularon, pero sí que prometieron que iban a hacer en los próximos años y iban a plantear partidas para el hospital de Alcañiz. Y eso vemos que al final no se va a hacer. Pues bueno, ni en el 2016 hemos visto ningún movimiento de tierras, en el 2017 mucho me temo que tampoco vamos a mover nada en esos terrenos y en el 2018 creemos que si no se llega a un acuerdo Podemos con el Partido Socialista nos vamos a ver abocados en una prórroga de unos presupuestos que ahora mismo están con 2.300.000 euros para el Hospital de Alcañiz y que si en enero no tenemos presupuesto, la partida de 11 millones que posiblemente querrán meter y no lleguen a un acuerdo para aprobarlos, pues bueno, no se van a ejecutar. Y que pensásemos todos el incumplimiento que supone por parte del Gobierno de Aragón, en esta y en otras ocasiones, el no aprobar unos presupuestos en tiempo y forma. El resto de instituciones de la comunidad autónoma estamos pendientes de esa aprobación de presupuestos porque en función y en base a esos datos económicos funcionamos el resto de administraciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que en esta ocasión a esos problemas habituales que supone que se tarde tanto en aprobar un presupuesto, pues se ha sumado ese disgusto que nos llevamos la semana pasada, concretamente a finales de semana, cuando vimos que ese tan necesario hospital comarcal que este territorio necesita, pues de nuevo, como ya ha adelantado mi portavoz, y como además creo que va a ser así, no va a estar ni en 2017 ni en 2018 y posiblemente llegará a 2019 con las mismas acciones llevadas a cabo. ¿Qué quiero decir con esto? Y vuelvo a lo que he dicho al principio. Merece una reflexión por parte de todos, que no se cumplan los tiempos y formas en las administraciones públicas y, sobre todo, que no se cumpla la palabra de nuestros políticos, de nuestros representantes y, en algunos casos, duele todavía más que esos representantes políticos sean compañeros de nuestra población, compañeros de nuestra comarca, los que, pues como todos sabéis, han estado votando allí en un presupuesto que en este caso perjudica sí o sí y va a mermar mucho la calidad sanitaria y de la salud de
las personas que vivimos en esta comarca, en el Bajo Aragón. Las cosas hay que ponerlas en su sitio, ¿no? Y yo creo que nos encontramos estos días con ciertas incongruencias en algunas de las opiniones que han versado diferentes grupos políticos, de que si era un error, que si había un problema de codificación, y yo creo que al final hay que aclararlo. El pleno de presupuestos fue el día 10 de mayo, el miércoles pasado. En la sección 16, que corresponde a la sección de Sanidad, se estuvo hablando del Hospital de Alcañiz. Concretamente, esta portavoz del Partido Aragonés es la portavoz de la Comisión de Sanidad y, por lo tanto, pues al final conoces bastante en profundidad el presupuesto. Y en mi intervención en las Cortes yo les avisé de esto. Yo les dije que las enmiendas, porque de hecho, el documento lo tenemos todos, es decir, unas enmiendas aprobadas en la sección 16 y 17, en las que yo les avisé que tenían 9 enmiendas por valor de 9.250.000 euros y que se detraían del Hospital de Alcañiz. Pues aún así no oyeron o no quisieron oír. Es decir, que ahora salen diciendo que ha habido un error. Yo creo que es un error, pero un error muy grave el que, aun avisando de que eso es así, pues haya partidos que decidan apoyarlo. Claro, al final reflexionamos y decimos si realmente lo iban a hacer igual o si no. Yo creo que al final no es cuestión de echarse la culpa a unos u otros o de hacer modificaciones presupuestarias que lo lleven, sino que realmente, hemos llegado a mayo con unos presupuestos y el Hospital de Alcañiz sigue sin estar, ¿no? Yo, como digo, nuestro grupo siempre ha salido a defender el Hospital de Alcañiz y nos parece un poco de tomadura de pelo el que hayan intentado justificar eso, porque al final es una tristeza para Alcañiz y para el Bajo Aragón que el hospital siga donde está, siga en las condiciones en las que siga, y como nosotros planteamos enmiendas para mejorar el actual hospital y no se nos aceptan, pues entendemos que aún así ese dinero va a Zaragoza y no va a beneficiar la sanidad bajo aragonesa. Llegaremos otra vez al 2019 y nos vamos a encontrar todos los partidos políticos prometiendo y hablando de nuevo del hospital, cosa que al final los ciudadanos van a estar cansados de siempre hablar de lo mismo. Yo creo que los ciudadanos tienen que ser inteligentes y tienen que ver los partidos políticos que prometen y cumplen sus promesas y los que al final se quedan solamente en meras promesas electorales y cuando están en gobierno, pues la verdad es que no cumplen todo lo que han prometido en campaña.